Bueno, si no mal recuerdo, nos había dejado dos tareas, profesora. Ujú. La del globo, tratar de verlo con, eh, bueno, eran dos lugares que teníamos que verlo del globo, en un baño, sin azulejo, creo, me parece, y el otro era que con uno con azulejo. Y después teníamos que checar las frecuencias que escuchábamos. Las frecuencias que escucharon. Ah, ok. Bajar la aplicación, ¿no? En uno de sus celulares y poder dar un barrido o un corrimiento a esas frecuencias. La primera ya la habíamos platicado, ¿no? Ya la habíamos comentado, este, sobre más bien dos lugares diferentes, su recámara y el baño, llevar los globos, explotarlos y percibir cómo fue que esa onda se esparce, cómo la percibimos y cómo desapareció esa onda y visualizando los materiales que tenemos al lado. Ya más o menos lo comentamos la clase pasada. Y lo que teníamos pendiente más bien ahorita era la parte del audio, como una tipo audiometría, ¿no? Bajar un generador de audio, generador de frecuencias, poderlo reproducir y percibir sin manipular la amplitud. La amplitud se iba a quedar establecida siempre y la misma, perdón, y lo único que, a ver, permítame, por favor. Sus familiares, pues adelante, ¿no? Esto con la finalidad de verificar, este, como sacar un rango, ¿no? De qué frecuencias todavía percibíamos, qué frecuencias no. De hecho, uno de sus compañeros, uno de ustedes comentó la clase pasada que lo estaba haciendo en el momento y de repente le llegó así como que un zumbido, ¿no? Y bueno, ¿qué más me pudiesen complementar sobre esto? Lo que ustedes, de acuerdo al ejercicio, sus resultados, que notaron, que no notaron, bueno, más bien lo que hayan notado, porque lo que no. Ok, César, dígame. Va tres. Bueno. Hola, profesora. Del ejercicio, como habíamos dicho en la clase, que iba a ser de 20 Hz a 20K, Ajá. pues ahí inicié en 20 Hz, después subí a 50, 100 y así. Y, y bueno, de entrada, los 20 como tal, así en 20 yo no escuchaba. O sea, no uso audífonos, lo hice como había mencionado, en un lugar con objetos porosos, que es mi cuarto. Y los 20 no lo escuché, escuché de 50 Hz a casi 18. Pero, por ejemplo, a partir de los 10 Hz lo sentía molesto, como muy agudo, como si me lastimara. Y ya llegando, le digo, como 18, más o menos 18K, ya casi no escuchaba. Lo que sí es que mi perro sí, de hecho, cuando llegué a los 20 me ladraba. Y eso fue lo que noté, profesor. Ok, muy bien. Gracias. Alan. Sí, profesora. Bueno, yo con mi ejercicio, yo lo hice en audífonos Ajá. y llegando a los 19,500 sí llegué a sentirlo, pero ya pasando a los 20 sentía que como que mi mente me traicionaba, como que el sonido no lo escuchaba, pero estaba ahí. Entonces, igual pasó algo similar con mi perrito que estaba a un costado mío, Ujú. quería como chillar. Entonces, pues ya mejor lo pausé ahí y, por ejemplo, lo chequé también con mi mamá, me ayudó en este experimento y ella nada más notó que llegó a los 17,000. Ok. Ok, muy bien, Alan. Gracias. Seguimos con Cristian. Me fue más o menos bien porque comencé con los 20 normal. Ajá. Sí, me sorprendió que sí los escuchaba y dije, bueno, entre 20 y tantos, porque iba subiendo poco a poco, Ok. identifiqué que sí iba escuchando y fui subiendo. Me tardé un buen tiempo, ya hasta que llegué a los 20 y sentía como mareo.
como si me doliera la cabeza, como un destanteo. Sí, claro. Por lo mismo que tardó, bueno, ahorita lo platicamos, vamos escuchando las experiencias de sus compañeros y ahorita vamos, de todos modos, si hay que rescatar algo, lo vamos comentando. Leonardo, gracias, Cristian. ¿Qué tal, profesora? Pues de igual manera, con la aplicación, a partir de los 15, 16 Hz, sí, sí escuchaba pues el sonido, ¿no? La frecuencia. Y ya experimentando como tal, después al llegar entre los 13 kilohertz a 15, lo escuchaba sin problema, pero sí era un poco molesto, un poco aturdidor. Y ya hasta donde yo alcancé a escuchar fue hasta los 17.600, 17.800, ya cuando empecé a perder pues el sonido, ya no lo encontraba. Ok, muy bien, gracias, Leonardo. Jorge, Sí, profesora. Yo como que a partir de los 20 Hz empecé a escuchar el sonido muy leve y ya de ahí empezó a aumentar y como que a los 3.000 o 4.000 el sonido sí me lastimó mi cabeza, pues no sé cómo expresarlo. sí, Y sí, ya sí. pues así me la llevé y ya a los 19.000 Hz ya casi no escuchaba nada, ya no logré percibir. Y aunque le subiera, bueno, aunque dijo que dejáramos el volumen a un nivel, es- Ujú. pues quise subirle, ¿no? Para ver si alcanzó a escuchar, pero no, ya no, ya mi oído ya no dio más. Ok, gracias, Jorge. Andrés, y Pues yo cerramos con Edgar. Sí, sí, con el perdón. ejercicio maestra, después de los 17,500, como que me empezó a doler un poco la cabeza. Ujú. Y después de un rato que había ya hecho el experimento, todavía sentía como un tipo zumbidito en los Los oídos. oídos. Ujú. Ajá. Y ya después, igual intenté, me ayudó mi hermana y ella alcanzó a escuchar los 19,700. Entonces, bueno, yo fue muy poco, pero después sí, a mí sí me empezó a doler un poco la cabeza. Ok, gracias, Andrés. Cerramos con Edgar. Hola, maestra. Bueno, yo igual hice el experimento con mi hermana Ok. y ella empezaba a escuchar a partir de los 20, incluso menos. Y yo escuchaba a partir ya de los 27 Hz y se sentía raro porque sentías como si estuviera temblando todo, así como si vibrara. Ya, bueno, al comienzo de subirle, sí, igual como por los 15 a mí se me hacía ya molesto, sentía ya como, ya no lo soportaba. Ya a los 17 yo ya no escuchaba nada. Pero a mi hermana sí llegaba hasta los 19 kilohertz a escuchar. Mi hermana tiene como 11 años Ah, ok, sí, sí, sí. y pues ya. Perdón. Ok, gracias. Permítanme un momento. Gracias. Ok, básicamente, solo uno de ustedes me dijo cuántos años tenía su hermana. 11, ¿verdad? Me decía. Sí, maestra. De los otros chicos que con su mami, ¿cuántos años tiene?
Mi mamá tiene 44. Ok, muy joven su mami. ¿Quién más comentó que lo hizo con su hermana, pero no nos dijo la edad? Yo, profesora, tiene 24. 24. ¿Y la audición de su hermana, cómo fue? Le comento que llegó a los 19,700 y ya Ah, ok. después de ahí, empezó bueno, ya no escuchó nada. Ok, bien, gracias. Como les decía y les voy a reiterar, esta parte es un pequeño ejercicio educativo nada más para poder entender ese rango de audición que somos capaces de tener como seres humanos. Pero no quiere decir que esto ya sea una audiometría veraz, ¿no? Nada más para que se den una idea y puedan entender al menos los principales fenómenos que ocurren en nuestra audición. Si bien es cierto, bueno, la niña de 11 años, pues ha tenido, su vida ha sido más corta para experimentar diferentes sonidos, diferentes ruidos, en donde las últimas bibliografías nos comentan que a partir de los 20 años empezamos a tener pérdidas en altas frecuencias justamente. ¿Por qué? Porque el oído empieza ahora sí que a envejecer, así como lo que es nuestra piel, cualquier órgano que se empieza a desgastar, bueno, el oído es el que también tiene mayor desgaste. Entonces, a partir de los 20 años ya empezamos a tener una pérdida auditiva en altas frecuencias. Ahora bien, si se dieron cuenta también cuando nos comentaban sus compañeros acerca de en qué puntos eran donde ya empezaban a tener una pérdida auditiva o una sensación de estruendo, de que de algo les temblaba o que alguna sensación de dolor de cabeza, una molestia incómoda, pero justamente empieza a ser a las altas frecuencias. ¿Por qué? Porque ahí es donde ya nuestro oído ya no puede seguir percibiendo las altas frecuencias. ¿Sí? Y esto, bueno, finalmente se debe a que la mancha urbana vivimos rodeados de la industria y hoy en día con los audífonos, yo les comentaba la clase pasada, es que, bueno, el audífono como tal no hace daño, lo que hace daño es que escuches a una amplitud muy alta, una intensidad muy fuerte y entonces ahí cuando tú los pones dentro de los chicharitos, los pones, pues están muy pegaditos al canal, están dentro del canal auditivo y muy pegaditos a la membrana timpánica. Entonces, cuando tu membrana timpánica se empieza a mover y a generar esa apertura para que entre ese nivel de presión sonora que se está percibiendo, entonces el sonido, pues si lo percibes a lo largo de pues ya no te llega con tanta intensidad a cuando tú tienes ahí adentro la bocina y se la estás mandando la señal directamente. Entonces ya la distancia que recorre ese sonido, ese nivel de presión sonora es muy pequeño. Es como cuando vamos en una moto y a mayor distancia, bueno, la velocidad va disminuyendo, ¿no? Sales disparado y de repente, pues, para poder frenar tienes que dejar pasar cierta distancia para poder frenar de acuerdo a la velocidad a la que vas. Lo mismo sucede con el sonido, ¿sí? Entre más cercano estés de la fuente, pues es como si estuvieras percibiendo el impacto de esa misma señal sonora, pues es como si la estuvieras amplificando a veces hasta 3, 4 veces más de lo que realmente tienes en esa parte de la intensidad. Otro detalle importante es que cada uno de ustedes pues tienen una diferente sensibilidad, son más sensitivos. Tenemos ahí el caso de uno de ustedes que me decía, pues yo percibí muy bien desde bajas las primeras de 20 Hz, todo perfecto, pero a partir de los 10 15 Hz, me decía, es donde dejan empiezan a tener esa sensación de molestia.
¿no? Donde ya perdieron, o sea, sí tiene mucha respuesta en baja frecuencia, pero en alta la va perdiendo. Entonces, era lo que yo les comentaba. Si yo a cada uno de ustedes les hiciera todavía una audiometría más profesional con sus audífonos, que debe de ser con la señal como debe ser, en el lugar que debe ser más profesional la audiometría, pues les podría demostrar que todavía puede ser que tengamos ahí un poco de corrimiento hacia abajo o hacia arriba, a lo mejor si escuchan un poquito más. Ahora, me pareció muy interesante lo que comentaban con sus mascotas. Cuando ya llegaban a ciertas frecuencias, pues las mascotas, nosotros nos empezamos a sentir incómodos, pero en el sentido de los perros, lo sienten más incómodo. Incluso hay ocasiones en donde empezamos como que cantamos, ¿no? Empezamos a generar cierto sonido donde el perro empieza como que dice, ay, él también está cantando conmigo, está maullando conmigo, ¿no? Más bien, él lo está haciendo porque está sufriendo y le está doliendo su oído. Así como ustedes tuvieron cierta sensación a ciertas frecuencias, lo mismo sucedía con el perro o la perrita. ¿Por qué? Porque justamente ellos, el rango de audición de ellos tiene un corrimiento hacia arriba, donde ellos escuchan más las altas frecuencias, pero ya las bajas ya no. Ahora, las bajas frecuencias, ¿cómo viajan mejor? A través de un medio sólido. No sé si les comenté, pero este sería otro ejercicio que hicieran en casa. ¿A cuántos de ustedes no les gusta escuchar música en su cuarto? Ok, entonces a todos nos gusta escuchar música en el cuarto, en el baño, donde quieran. Ok. Por favor, cuando escuchen, traten de ecualizar y quitar las bajas frecuencias. Si tienen esa apertura en algún modular, en algún dispositivo, en su celular, a veces traen un ecualizador, quiten las bajas frecuencias. Elimínenlas, pónganlas todas hasta abajo, el fader hasta abajo y los otros normal, en medio. Y traten de percibir esa música. Aparte de escucharla, van a percibir una sensación muy diferente. El hecho de no tener bajas frecuencias me quita ese estruendo, eso el que le llaman el punches, ¿no? El que se siente aquí desde el estómago, en medio, entre el estómago, ¿no? Donde sientes que te vibra, ¿no? Por eso la música metálica, ¿sí? Es la que es movida y les encanta porque es de mayor movimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajan a bajas frecuencias. Y eso es lo que logra en nuestro cuerpo poder sentir esa sensación. Incluso cuando vamos a un cine, hay cines muy buenos que tienen un sonido muy bueno, en donde efectivamente colocan el subwoofer, que debe ser en la parte de abajo, para que viaje y viaje mejor esas frecuencias, esos sonidos y lo puedas percibir desde el interior y puedas sentir esos estruendos de explosión, de que corrompe algo y que lo sientes, ¿no? Esa vibración de cuando ves los disparos y las patadas y toda esa parte de esa sensación donde lo que hace ahora la industria es tratar de sumergir al individuo en ese ambiente, ¿no? En un ambiente de ruido, de sensaciones. Y ahí es donde manejan este tipo de música ya a través de diferentes dispositivos. En este caso, bueno, lo que son las frecuencias bajas es lo que les decía que hacen. Traten de hacer y para los que les gusta bailar, van a ver cómo hasta, no sé, una salsa, una cumbia quiten las frecuencias bajas y así como que, o sea, ¿no? Ni siquiera te dan ganas de pararte a bailar. ¿Por qué? Porque no tienes esa misma sensación y ese complemento con las frecuencias bajas. Y las bajas son las que vas más que escuchar, sientes. Porque vuelvo a repetir, viajan más rápido y se propagan mejor a través de un medio.
Por eso la importancia de saber colocar en dónde van. Bueno, si voy a reproducir las bajas, pues la finalidad es que estén en el piso, que es lo que hace de un sistema 7.1. El punto 1 es el de los subwoofer, donde va justamente en el piso para que puedas sentir esa sensación. ¿Ok? Pasamos a la parte de analizar el programa. Si me pueden ayudar alguno de ustedes a compartir el programa que vamos a atender de sexto semestre, con la intención de generar un poco más acerca de ese preámbulo y a pasar a la parte de un proyecto. No sé si alguien de ustedes voluntario que nos pueda compartir en la pantalla el programa de sexto semestre. Déjate lo muestro. Gracias, Alejandro. Y cómo esas mismas frecuencias van a trabajar a través de diferentes medios. No se propaga igual en la luz, perdón, en una temperatura más alta que en otra. Un poquito más grande, si lo puede hacer, por favor. Ok. Mire, creo que aquí ya lo tengo. Ok, si alcanzan a ver los demás, mi resolución de la compu es mínima, entonces, pero si los demás lo ven, está bien. Si no, lo hacemos un poquito más grande, por favor, Alejandro. Sí, sí se ve, profesora. Ok, gracias, muchachos. Bien, si se dan cuenta, el objetivo general de la materia es que el alumno demostrará las características de transmisión y recepción en diferentes elementos y recintos. En el laboratorio, tomando como fundamento el principio del funcionamiento del sistema auditivo y fonador, y relacionará las señales y las vibraciones en aplicaciones en la ingeniería en comunicaciones y electrónica. Lo que estoy leyéndoles es el objetivo general, ¿ok? Veo que tengo a alguien afuera. Ok, vamos a admitirlo. Perfecto. Ahora bien, si se percataron en cuándo fue emitido este programa de estudios, no recuerdo bien si fue en el 2003, 2004. Entonces, si se dan cuenta, pues ya tiene tiempito pues este objetivo, ese propósito por el cual estamos trabajando para ustedes. Pero, ¿a qué es a lo que voy? Finalmente la teoría no cambia, el fenómeno tampoco, pero sí la manera o el objetivo para nosotros con respecto a ustedes. Y más sobre todo este último año y cachito que vimos cómo la tecnología pues nos rebasó y avanzó más rápido que en otros 5 o 6 años atrás, ¿no? Entonces, la intención de este curso no solo es que ustedes desarrollen o demuestren, porque es demostrará las características de transmisión y recepción, sino que puedan diseñar, o sea, ya las demostré, pero si yo las diseño es porque ya pasé ese proceso de demostración, donde yo ya entendí, ustedes ya lo hayan entendido, para poder plasmar un proyecto, una problemática. Y poder entender un poquito de esa parte sobre el proyecto, quiero hablarles acerca del contenido y de lo que vamos a ver dentro de este programa. Básicamente son 6 unidades, una que es la parte de la introducción a la ingeniería acústica, que aquí vamos a hablar acerca de cómo se relaciona nuestra materia con todas las áreas, en particular en la carrera de ingeniería en comunicaciones y electrónica. Y eso no solo lo vamos a platicar al inicio de la unidad, sino en toda la materia, ¿no? Siempre es bueno que ustedes vayan aterrizando y relacionando conceptos. Si gusta pasar a la siguiente hojita donde tenemos ya desarrollado el programa. Gracias. Básicamente ahí vemos lo que es la acústica en la ingeniería, lo que les decía en el 1.1.
La interacción, división de la acústica para su estudio, donde ya intervienen pues otras disciplinas como la psicoacústica, bioacústica, acústica arquitectural, la parte de grabación, procesamiento y síntesis de voz. Y aquí es donde interactúa con otras disciplinas, ¿no? Dentro de la misma acústica. Incluso no lo vemos, pero existe la parte de la acústica forense, la parte de la acústica submarina o la acústica acuática, ¿sí? Pero esta ve de todo el rango hacia donde podemos analizarlo. Pasamos a la siguiente más adelantito, que es la unidad 2, Alejandro. Ahí. No, esa es la 1, pasamos a la siguiente, por favor. Gracias, Ale. Bien, y aquí viene la parte importante, porque aquí es donde ustedes tienen que empezar a diferenciar los diferentes tipos de señales de acuerdo a las características que tienen cada una de ellas. Desde cómo se propaga un sonido, cuál es la naturaleza de esa propagación de ese sonido a través de diferentes cadenas mecano o electroacústicas. Finalmente aquí es donde hablamos un poco del transductor sin mencionarlo. Únicamente mencionamos cómo es ese proceso que interviene en una cadena de audio, desde emitir una señal, percibirlo a través de un micrófono, captarlo, modificarlo, guardarlo, amplificarlo y expulsarlo nuevamente a través de un altavoz. Y también saber que esa señal que voy a emitir, los que les acabo de escribir son los componentes de la cadena de audio, pero que también dentro de esa fuente, ¿qué tipo de señales son las que voy a analizar? Si es un tono puro o un tono complejo o sonido complejo. ¿En qué momento ese tono deja de ser tono para convertirse en sonido? Y ese sonido, ¿en qué momento se vuelve ruido? Y dentro de esas características podemos encontrar lo que son la resonancia, la intensidad, la potencia, obviamente la unidad de referencia para poder medir ello, que es los decibeles, las pulsaciones y los batidos, ¿sí? Todo esto es lo que tenemos que analizar en la unidad. Y ya identificando qué tipo de frecuencia o qué tipo de señal, pasamos a la siguiente unidad, por favor, en donde empezamos a visualizar que ahora lo que tenemos que hacer es que ustedes puedan comprobar diferentes métodos de propagación. Más que métodos, yo les llamaría diferentes medios por los cuales se propaga las señales acústicas, ya sea tono, sonido o ruido, por los diversos elementos a través de sus diferentes características y a través por los diferentes medios, como son vibración en cuerdas, cómo se comporta en una cuerda. Un ejemplo que les pongo es, nosotros tenemos en una cuerda, ¿dónde lo vemos? En cualquier instrumento de cuerdas, una guitarra, un bajo. En el laboratorio nosotros ocupamos un bicordio. Ese bicordio pues tiene 2 cuerdas, ¿no? Cada cuerda pues tiene un nodo, 2 nodos, perdón, 1 y 2 nodos. Supongan que la parte blanca es la cuerda, claro, imaginándolo. Y dentro de esta cuerda yo voy a generar una tensión a la cuerda. Puedo tenerla o muy floja, ¿sí? Una tensión mínima. Puedo ir aumentando esa tensión hasta dejarla hasta su máxima amplitud. Y que en esos 2 nodos que tengo, ya con una tensión X, voy a generar aparte bueno, ya que está tensa, voy a generar otra tensión externa, la cual es jalarla. Ustedes traten de visualizar una cuerda de una guitarra, del bicordio, la jalan. Y entonces, al jalarla, lo que hago es producirla que entre en movimiento y que entre en vibración. Y entonces ahí podamos percibir ciertos sonidos, ciertos tonos o en su caso frecuencias. Y si yo le genero esa misma tensión
pero más acerca de en el nodo B, A y B, en el nodo B. Y si primero lo pongo aquí y si lo pongo en medio, pues los sonidos son diferentes. Y entonces poder analizar cómo es que viaja, que se comporta el sonido a través de diferentes medios. En este caso puede ser vibraciones en cuerda, en una columna de aire, por ejemplo, hablando de los instrumentos, pues la flauta, ¿verdad? Ahí donde vamos manipulando la distancia que recorre ese sonido, ajá, puede ser a toda la longitud de la flauta o podemos ir dejando ciertos espacios, incluso hasta la intensidad con la cual emitimos ese sonido, a través de las barras, membranas y placas, por ejemplo, la batería, ¿no? Que el ataque, yo le llamo, el ataque es el golpe que le damos a una, se me fue el nombre de uno de la batería, uno de los tambores de la batería, cada uno tiene su nombre, ahorita se me fue en particular, donde lo usamos justamente para tocar el pedal para el bombo. Entonces, dependiendo la posición en donde yo lo toque, la intensidad es cómo voy a poder producir un sonido. No es lo mismo, por ejemplo, en membranas y placas que cómo viaja en un tubo de sección variable, ¿sí? Donde yo puedo ir modificando la longitud, la salida, como es en el caso de que les decía la flauta, y cómo esos sonidos pueden producir ciertas resonancias en recintos completamente simétricos o rectangulares, donde solo dos paredes son simétricas, o simplemente hasta en un recinto completamente irregular. Estamos hablando de una construcción que, pues no sé, tiene forma de trapecio. Y que podamos analizar esos comportamientos y poderlos llevar un poco utilizando las analogías electromecanoacústicas. Aquí digo un poco porque todavía no entramos de lleno como lo hacemos, esto lo seguimos viendo en electroacústica, pero ya lo vemos más a fondo, ya con las ecuaciones. Aquí nada más lo vemos cómo se va transformando ese sonido a través de cómo se interpreta. Partimos desde la ecuación de la onda y cómo se va modificando a través, dependiendo en el medio en el que se va a propagar, ya sea una cuerda, una placa o un tubo. ¿Ok? Y pasamos, por favor, a la parte del análisis de sonido complejo, Alejandro, que es el siguiente tema, donde justamente lo que les comentaba, partimos de la ecuación de la onda. Ajá, cómo es que viaja, cómo se comporta. Vamos a hacer algunos ejercicios o problemas para poder entender esta ecuación, saber cuáles realmente son las variables, ubicar tanto las variables y las constantes que podemos llegar a tener en este sistema, así como los conceptos más o principales dentro de acústica, desde la densidad de energía, intensidad acústica, impedancia. Aquí la verdad es que este tema 4.3 yo lo meto en la primera unidad, ¿sí? Ahí sí quiero aclarar, hay temas que trato de acomodarlos de tal manera que sean más entendibles. Y bueno, por ahí no sé si lo pregunté en la clase pasada, si no, bueno, ahorita lo retomamos. ¿Cómo es que el oído recibe esas señales? ¿Cómo las interpreta? ¿De qué manera las puedo graficar? Y bueno, sabemos que es de manera logarítmica y se mide a través de decibeles. Y entonces poder analizar los diferentes tipos de niveles de intensidad que se generan en esa señal, desde acústicos, eléctricos y mecánicos. Entonces, si se dan cuenta, aquí hablamos de 3 niveles diferentes, pero que están dentro de la señal: mecánicos, eléctricos y acústicos. Por eso la necesidad de la parte de las analogías electromecanoacústicas, ¿ok? Para poder establecer, no vamos cuando lleguemos a este tema de niveles acústicos, tendríamos que analizar
todo el entorno, porque no podríamos medir niveles acústicos más niveles eléctricos, ¿no? Es como sumar peras y manzanas. Ujú. Entonces, cada uno establecerlo desde qué unidad y utilizando nuestras analogías, poder trabajar sobre el sistema con el que estamos acostumbrados como futuros ingenieros en electrónica, comunicaciones y electrónica, bueno, las unidades adecuadas. Después viene el 4.9, que son sonidos complejos, pero esos mismos sonidos, este tema lo meto en las primeras unidades, ¿ok? Para poder pasar a lo que es el de la unidad 5, en donde ya involucramos ahora ese mismo comportamiento dentro de la anatomía del oído y el aparato fonador. Aquí la importancia donde les decía, bueno, primero tenemos que saber desde dónde surge este fenómeno físico, el sistema auditivo, cómo es que percibimos a través de las curvas generadas por Fleischer y Munson, las cuales analizan justamente y corroboran esta parte de la respuesta del oído de manera logarítmica a través de diferentes ponderaciones. La A, la B y la C, que incluso es la manera en cómo, si sabemos estos términos, vamos a poder emplear un sonómetro para empezar a medir los niveles que se generan dependiendo la intensidad y en la ponderación adecuada. Y posteriormente hablar acerca de las características subjetivas de la audición, donde tiene que ver la parte de la sensibilidad, donde ahora sus compañeros van a visualizar un poco más o tangibilizar esa parte donde decían, bueno, es que yo escucho muy bien las bajas, pero a tales frecuencias yo las pierdo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad de él es diferente a la de otro compañero, ¿no? Por eso se le llaman, son características subjetivas. ¿Y cómo voy a medir esa parte? Donde yo imagínense, les voy a decir, a ver, les mando esta señal y si sé que hay dos personas que no la perciben, pues ellos ya forman parte de otra clasificación, por así llamarle, ya que ellos no me sabrían interpretar o definir lo que están escuchando porque tienen esa limitante. Entonces, esas características subjetivas, tenemos ciertos parámetros de poderlo medir. ¿Cómo poder saber que lo que tú escuchas sea lo mismo que tú escuchas y que tú escuchas, ¿no? Y cómo saber que realmente tienes esa pérdida auditiva. Entonces, todo eso tiene que ver con esas características de la audición. Subjetivas, perdón. De ahí pasamos a lo que es la anatomía del aparato fonador, que es ahora lo contrario. Primero, cómo lo percibimos, ahora cómo somos capaces de producir todos esos sonidos. Cómo yo puedo utilizar la parte de las articulaciones, ciertas características, mis labios, poder decir dedo. Yo les decía, no sé si lo comenté, a ver, traten de decir dedo sin que la lengua toque los dientes o el paladar, o decir rosa sin que la lengua vibre, o decir las vocales sin sin abrir los labios, ¿no? Todas las vocales para poderlas pronunciar, pues es necesario abrir los labios. Quien produce todo eso es desde la tráquea, la faringe, incluso hasta la parte de las fosas nasales tienen que ver para poder ver esa parte de la expulsión. Bien sabemos que pues cada uno de nosotros tenemos colocados nuestros dientes en cierta posición, ciertas características, y eso es lo que hace que podamos emitir nuestra voz de diferente manera y sea auténtica, sea única nuestra voz. Todo lo que es la fonación, la articulación, la potencia de la voz, ahí es en este tema donde vamos a checar ese funcionamiento, ¿no? Para después pasar a la parte de la introducción acústica, arquitectónica y ruido ambiental. Ajá. Yo ahí los meto más a la parte de ruido industrial, o sea, sí vemos ruido ambiental, pero me gusta más la industrial, porque es en donde ustedes se van a desenvolver en la industria, ¿no? Aquí dice que el alumno demostrará el comportamiento de las señales en diferentes ámbitos, especialmente en un recinto, comprobando de forma física y analítica. Aquí vamos a tener la oportunidad espero que nos dé oportunidad de realizar una pequeña práctica, al menos de teórica, pues se oye rara, ¿verdad? Una práctica teórica.
en donde en casa podamos medir el tiempo de reverberación, ver cuáles son las condiciones de un recinto. Yo les decía, aquí es donde vamos a mencionar más esos fenómenos que ocurren dentro de esa pequeña práctica que les dejé, que era analizar el sonido en un recinto en el baño y en su recámara, ¿no? Para poder saber cuáles son las condiciones acústicas en las que me debo de enfocar para poder establecer las características acústicas de ese sonido, ya sea para recintos regulares o irregulares, desde lo que son los coeficientes de absorción, el tiempo de reverberación y la inteligibilidad del habla, ¿no? La inteligibilidad dentro de esos recintos. Y de ahí hablar un poco acerca de los efectos que producen los diferentes, hablar sobre el ruido, todos los diferentes tipos de ruido que existen y los efectos que nos producen esos diferentes ruidos, pero también hacerles ver sobre la normativa y legislación que existe no solo en nuestro país, sino en diferentes países, la importancia de poder establecer qué tanto me perjudican ciertos sonidos al estar en la industria. Hay ruidos que son necesarios. Por ejemplo, platicábamos acerca de la ambulancia, de una patrulla, que son ruidos para muchos molestos más que otros, pero finalmente se caracterizan como sonidos, ruidos de alerta, que en cierto punto ese ruido se vuelve sonido, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de saber definir qué es un ruido, qué es un sonido y en qué momento forman parte uno del otro, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, la verdad es que sexto es más ambicioso que en séptimo, tiene muchos temas. Gracias, Alejandro, si quiere dejar de compartir. Muchas gracias, se lo agradezco. En donde justamente es más ambicioso, pero ¿por qué les hablé de manera general antes de entrar de lleno? Porque dentro de mi materia trabajo esa parte de un proyecto, donde ustedes tienen que desarrollar un proyecto, ubicar una problemática en base a alguno de los temas que acabo de mencionar. Si bien es cierto, yo ya les había compartido el programa, pero creo que a lo mejor había términos que apenas vamos a trabajar, que apenas vamos a conocer. Dígame, Brandon, tiene levantadita su mano, lo escucho. Castro Brandon, ¿tenía levantadita su mano? Creo que no, o ya no. Ok, bien. Entonces, como les decía, finalmente, lo que quiero generar en ustedes es que, bueno, les decía, primero el programa, pues, es muy amplio, pero poco ambicioso. Poco ambicioso desde el aspecto en donde solamente se limita a que el alumno demuestre esas características. Si tú eres capaz de demostrármelas es porque las entendiste. Pero yo quiero que no solo demuestren, sino que ejecuten, que diseñen y si es posible, construir también. Entonces, yo les di un preámbulo bastante amplio ahorita, creo, para que ustedes puedan visualizar de estos temas, qué temas fue el que más les causó interés, que lo puedan relacionar con otras materias, ¿sí? Finalmente en física ya habían analizado esa parte del comportamiento de señales mecánicas. Ajá. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista acústico. Es el mismo principio, es la misma ecuación de onda que se ocupa en el aire. Nada más que ahora va a cambiar la parte de cómo lo vamos a aplicar. Y entonces, a lo que voy es que para hacer mi curso más ambicioso, vamos a trabajar los conceptos teóricos, pero primero quiero que ustedes ubiquen en su casa, con algún hermano, algún familiar, en la colonia, en la calle, en su ciudad, en provincia, que tengan alguna problemática enfocada con alguno de estos temas que acabo de mencionar. Ahorita hicieron, bueno,
de tarea hicieron un pequeño ejercicio como si fuera una audiometría. ¿Qué pasaría si lo extendemos? Algo que les hayan hecho y que dijeran, no, pues, por ejemplo, la audición de una chica, una niña de 11 años con una chica de 24 años, ¿no? O con ustedes que están oscilando entre los 19, 20 años o más. ¿Cuál es esa diferencia, no? A lo mejor el diseñar algún sistema de prevención auditiva, si les gusta el tema de ruido ambiental o ruido laboral, pues ver más a fondo, ¿no? ¿Qué tipo de normativa existe en la industria? ¿Cómo voy a medir una fuente fija? ¿Alguna problemática que ubiquen en su entorno para poder aplicar cualquiera de estos temas y darle una solución? Aquí es que ustedes ubiquen esa problemática para llevarlo a cabo como un proyecto. Lo vamos a ir haciendo a lo largo del semestre. ¿Por qué dentro de un proyecto? Porque finalmente es la manera en cómo ustedes van a empezar a generar sus primeras experiencias con algún problema real, ¿sí? A lo mejor no les toca diseñarlo, pero sí ejecutarlo o implementarlo. Ajá, desde este mismo ámbito. Ahora, esto es la base para poder establecer cómo trabajar o cómo es que el comportamiento, perdón, de un sistema de comunicación en donde lo quieran implementar. ¿Qué tipo de micrófono voy a ocupar? ¿Por qué Pero antes, saber el cómo soy capaz de percibir esas señales, qué puedo ocupar a mi favor, cómo generar diferentes resonadores, reflectores para poder mejorar ciertas frecuencias. Entonces, la próxima tarea, más bien la siguiente tarea para el próximo miércoles, que tenemos clase el miércoles, ¿verdad? Es ubicar una problemática que tenga en mi entorno para convertirlo desarrollarlo en un proyecto. Lo vamos a trabajar. Yo no les voy a dar el tema ni les voy a decir qué proyecto, porque ustedes son quienes lo van a realizar con mi apoyo. Y es más, la dinámica que se va a hacer es que dependiendo de esos proyectos es como vamos a ir aterrizando los temas de la materia y los vamos a ir compartiendo. Vamos a ir trabajando en equipo y lo vamos a ir compartiendo en clase, para que de ahí cada uno vaya extrayendo esos temas y complementándolos, y si es necesario aumentar la perspectiva de su proyecto, ¿sí? Vuelvo a repetir, para la próxima miércoles ustedes deben de traer alguna problemática para poder desarrollar un proyecto dentro de las que les acabo de mencionar. Ojo, ya la parte de cómo lo vamos a resolver y qué es lo que vamos a hacer, lo vamos a ir trabajando a lo largo de estos meses. Sí quiero hacerles hincapié que es importante, le van a invertir un poquito de tiempo, pero que igual, y ese proyecto puedan implementarlo y mejorarlo en séptimo semestre. Ahorita no les voy a exigir lo que les exijo a mis asesorados de tesis. ¿Por qué? Porque pues ellos ya son de octavo, noveno semestre. O los proyectos que pido para séptimo no va a tener las mismas exigencias que las que le puedo pedir a ustedes. ¿En qué aspecto? En cuestionar los temas, pero sí a los aspectos a evaluar. Entonces, es importante que lo tengan, que le inviertan tiempo y que sea un tiempo, digo, yo lo que siempre les digo a mis alumnos es que cuando inviertan un tiempo, háganlo no solo para rescatar una materia, sino para aprender, ver qué experiencia pueden generar acerca de ella y qué que me enriquezca para mis siguientes materias. Y qué mejor sería que desde primero empezaran con sus primeros pininos a desarrollar un pequeño proyecto, que para mí ningún proyecto es pequeño, ¿eh? Un proyecto
con los conocimientos que van adquiriendo en segundo semestre, tal vez en primero, llegan así como que unos vienen de chile, de mole, de pozole, y entonces así como que tardan un semestre, a veces hasta un año para poderse adaptar. En segundo o tercer semestre, donde empiezan a desarrollar proyecto y que en lo que desarrollaste en segundo, ahora lo hagas, lo enriquezcas con los nuevos conocimientos que adquiriste y que todos se queden plasmados en una aplicación o en un proyecto y que ustedes mismos vayan viendo de qué son capaces de hacer. Claro, ya ahorita pues estamos en sexto, ya no me puedo regresar a pedirles un proyecto de segundo, tercero, ¿verdad? Pero sí que ese proyecto no nada más sea, traten de hacer que no nada más sea para pasar la materia, sino que sea más allá de poder empezar a generar experiencia y que de ser posible en séptimo lo complementen y le metan conceptos de séptimo y que crezca de tal manera que sea ese proyecto con el que se puedan titular al terminar su carrera y que en la especialidad le agreguen más cosas a ese proyecto y pueda seguir creciendo para que sea más fácil su proceso de titulación. ¿Ok? ¿Dudas, muchachos? No, profesora. ¿No? No, profesora, por el momento no. ¿No? Ok, entonces quedó claro lo que les pido y sí es importante que lo aterricen y que le inviertan el tiempo porque de su proyecto, conforme vayan desarrollándolo, va a depender la calificación. Yo tengo que evaluarlos en 3 periodos. Entonces, para el primer departamental, lo que les pido es justamente ciertas características para el desarrollo de su proyecto. Y si no tengo tema, no tengo un proyecto, no voy a poder entregar la primera parte. Y si no entregué la primera parte, en segundo departamental pido esa parte corregida y modificada y aumentada con los demás parámetros que vemos en segundo departamental. Entonces, si desde el primero me estoy desfasando, ya en el segundo, pues es difícil que me alcancen y ya no les digo del tercero, ¿verdad? Entonces, verifiquen qué problemática podrían aterrizar con respecto a los temas que acabamos de comentar. Finalmente, para eso les compartí el programa de sexto semestre y ahorita lo que quiero es compartirles también no solo el de mi materia, sino que de ser posible que empiecen a vincular el resto de sus materias de sexto semestre. A lo mejor también la pueden vincular con alguna de la que les decía física, que es la mecánica de sonidos, que es física clásica, donde ya vieron parte de este previo antecedente, la ecuación de onda. Ya la vieron. Entonces, sería rescatar un poco ese tema para poderlo aterrizar desde alguna problemática que ubiquen, ¿no? Que tengan. Y déjenme ver dónde los tengo, permítanme. Séptimo. Ok, me regreso un semestre porque estaba con sexto. Ok. Les voy a compartir los demás programas, digo, les decía con la intención de que puedan enriquecer esa idea que traen para poder desarrollar el proyecto. Y también les va a servir como referencia para ir viendo los temas que deben de ver con el resto de los profesores, ¿no? Aquí ya no es válido decir, ay, es que mi profesor no se presentó, no lo vi. Bueno, ya aprobaste la materia, tienes que tener lo mínimo necesario de esa materia y aquí ya va a depender de ustedes, ¿no? De que lo que no vimos, ustedes tienen que aprender con el maestro, sin el maestro y a pesar de las dificultades que se presenten. Se las paso por el chat. Ok. Nada más paciencia, por favor. Mi máquina es lenta y yo otro poco, entonces Y así una lectura rápida a los
no solo al contenido sintético, sino a todos los temas que van viendo o que van a ver a lo largo de estos meses, ¿no? Que la verdad el semestre se me hace muy cortito, pero bueno, no hay más que hacer, más que avanzar. Y me falta la de comunicaciones digitales. Ok. Aquí está. Listo. Ya tienen la de señales, pues ya nada más complementen con esas. Siéntense, revísenlo, hagan una lluvia de ideas. A lo mejor tienen 3, 4 ideas que se puede conjuntar en una sola, o a lo mejor son 6, 7 ideas que abarcan el mismo tema o los mismos temas. Bueno, pues lo podemos ir asentando. Esto también va a ser conforme vayamos teniendo por ahí un par de dinámicas para que en base a los temas de su interés formemos equipos. Aquí los equipos se van a formar no a que mi compañero lo conozco y es mi amigo, no. Cuando yo voy a trabajar en una empresa no me dicen con quién quieres trabajar. Aquí más bien va a depender de los temas que ustedes elijan, que tengan el mismo tema en común para que en base a ese tema puedan trabajar en conjunto. Van a ser de equipos de 2 a 3 personas, digo, de ser necesario, ya veríamos en cuestión de el proyecto que quieren, la ambición del proyecto que requiera, y si se requieren 4 personas, pues aceptaría 4, pero normalmente son 3 personas, ¿sale? Eso ya lo vamos a ir trabajando en un par de dinámicas, pero sí, por favor, les pido que analicen bien esos programas, y espero que para la próxima clase, el miércoles, pues ya, porque les voy a preguntar a cada uno de ustedes, es la manera en cómo les voy a pasar lista, a ver qué ideas traen, qué temas traen, para poder aterrizar el tema de un proyecto. Ahorita pues es el primer preámbulo, muchachos. También va a ser entendible que conforme van haciendo el proceso de investigación y vamos trabajando y viendo la teoría, pueda irse modificando ese proyecto. Es válido. Por eso es que el proyecto lo vamos a trabajar durante el semestre. No que me lo entreguen al final, no. Lo vamos viendo durante y a la par de nuestros programas de estudio. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ninguna, profesora. Ok, No, profesora. entonces, si me permiten pasarles lista y ya para que sí, se puedan retirar. Bat Chavarría, Presente, profesora. Calvario Martel, Presente, profesora. Camargo, Presente, profesora. Candia, Presente, profesora. Cárdome, Presente, profesora. Castañeda, Castañeda Blanco, Castro Antonio, Presente, profesora. Cruz Vaca, Díaz Lara, Presente, profesora. Gaitán Carrillo, Presente, profesora. García Blancas, Presente, profe. González Aragón, Presente, profesora. González Zamora, Presente, profesora. Guerrero Romero, Presente, profesora. Ibarrarán Hernández, ¿lo dije bien? Sí, presente, profesora. Jurado García, Presente, profesora. López Herrera, Presente. Luna Martínez, Presente, profesora. Muñoz Sosa, Presente. Quijada Reséndiz, Presente, profesora. Reyes Hernández, Presente, profesora. Rodríguez Santos, Presente, profesora. Solano Méndez, Tobar Rojas, Tobar. Presente, Y, Tobar Rosales. Tobar, perdón, Tobar Rosales, yo creo por eso no me contestaba. Tobar, gracias. Y Valverde Pacheco. Valverde Pacheco,
Ok, voy al chat para ver si tenemos a alguien más que no haya pasado lista. Pues eso sería todo por el día de hoy, muchachos. Por favor, les va a llevar un poquito de tiempo. Plasmen ideas, compartan ideas y lo comentamos la próxima clase, ¿ok? Muchas gracias, muchachos. Me quedo con los que tengan alguna duda en particular. Está bien, muchas gracias, profesora. Hasta luego.